Muy buenas para todos los que me alcanzan a escuchar y a ver a través de este medio tan importante como es esta página de YouTube para transmitir la palabra del Señor. Pero bueno, vamos al grano. Estaba comentando en otro video sobre las personas que desafían a los pentecostales y los tratan mal porque son unicistas, porque creen en un solo Dios verdadero. Bueno, así lo dice la palabra del Señor. Hay un Señor y una fe y un bautismo, y los que verdaderamente conocen al Señor se bautizan en su nombre. Creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero. Creemos que Jesucristo es la más grande manifestación de Dios en carne. No creemos en una supuesta Trinidad que aseguran y afirman algunos que existe y la defienden, pero la Trinidad cuyo origen es romano. Los primeros 3 siglos de la época cristiana, de la era cristiana, nadie habló de Trinidad. Solo un arriano que pronto pensaba que Cristo a veces era Dios, pero que en otras veces no era, y confundía a los que lo seguían, pero más tomó auge y tomó fuerza esta doctrina trinitaria. Se dice que fue en el año 300 aproximadamente después de Cristo, donde hubo varias divisiones, donde surgió la Iglesia Católica, donde surgió también en ese siglo tercero y cuarto el bautismo para niños, y entonces que Dios ya no era uno sino tres, y que el Padre era mayor que el Hijo, y que le seguía la tercera persona de la Trinidad, que era el Espíritu Santo. Esa era la doctrina que enseñaban en aquella época, torciendo las Escrituras. Pero mire, la Escritura dice, y habla muy clarito, porque no son tres ni son dos. La mente trinitaria dice que el Espíritu Santo es una persona, pero ni siquiera un espíritu es una persona. Cuando los discípulos vieron a Jesús en la playa, allá junto al mar, pensaron que habían visto un espíritu o un fantasma, y Jesús les dijo: un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, un espíritu no es una persona, se mete y está dentro de una persona, pero es diferente. Así que la tercera persona de la supuesta Trinidad no es ni siquiera una persona. Y es más, para la mente trinitaria, la tercera persona, el Espíritu Santo, es el menor de los tres, porque para ellos primero está el Padre, primera categoría; en segunda categoría está el Hijo, Jesús, y en tercera categoría, opuesto o lugar, está el Espíritu Santo. Pero lo que para la mente trinitaria está en tercer lugar, para la Biblia está en primer lugar, porque el primero no es la tercera persona, el primero es Dios, o el Espíritu Santo, que es Dios. Jesús lo dijo a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y hablando de Jesús, segunda a los Corintios 3:17 de los Corintios, dice: porque el Señor, no un señor por ahí, un menos o un segundo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora yo pregunto, si Jesús dijo en San Juan 4:24, Dios es Espíritu, y es necesario que le adoren, porque Dios, el Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué adoraron a Jesús cuando nació? ¿Por qué los magos le llevaron presentes, y al niño que estaba en pañales recién nacido lo adoraron? Y todo lo que se adore fuera de Dios es idolatría. ¿Por qué adoran a ese niño? Porque Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Es que Él, según la carne, vino de María,
se vistió de humanidad, es según la carne, es hijo de los profetas, de los patriarcas y es hijo de David. Señor, hijo de David, le dijeron muchos, ten misericordia de mí, pero según la carne, pero según el Espíritu, es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y yo creo en ese Cristo, Jesús de Nazaret, que es Dios sobre todas las cosas. Porque el Hijo es la manifestación del Padre. Dios vino en carne, se manifestó su gloria. Entonces no es otro. Y en otro video veremos cómo él hablaba como Dios y hablaba como hombre. Hablaba como Padre y hablaba como Hijo. Hablaba como Espíritu Santo y hablaba como humano. Porque para él no hay nada imposible. Lucas 1:37, el ángel le dijo a María, vea, lo que va a venir sobre ti será cubierta con la sombra del Altísimo. Y María le dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón, yo soy una mujer virgen. Y el ángel le dijo, nada hay imposible para Dios, solo crea. Y el poder del Altísimo, cuando le habló el ángel la palabra, empezó a germinar esa semilla que es la simiente de Dios, la palabra de Dios en el vientre de María la Virgen. Oiga, y lo que nació de ella se le llama el Hijo del Hombre, o la parte humana de Dios. Pero lo espiritual, lo que en ella fue engendrado, es del Espíritu Santo. Así le dijo el ángel a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora mi pregunta, amigo trinitario, ¿de quién es hijo Jesús? La Biblia dice que Él es hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Pero ojo, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús tiene dos padres. Uno es Dios y otro es el Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Es que Dios es Espíritu y se humanó. El Verbo se hizo carne. La palabra que es la simiente o la semilla de Dios se humanó en el vientre de la Virgen María, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:12. Y San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí nos vamos entendiendo, no son dos ni son tres. Uno manifestado en carne es. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó a través de teofanías, manifestaciones temporales y visibles de Dios. Pero Él se manifestó en carne. Mire que cuando Jesús nació, el ángel le dijo a José, lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo, para que se cumpla la escritura de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. El Emanuel de Isaías 7:14 y de San Mateo 1:18 al 23 es el mismo, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con mayúscula. O sea que en Isaías se profetizó que Dios vendría en carne. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa yo, Jehová que hablo, estaré presente. Es una maravilla. Isaías 35:3 y 4 y 5 creo que es, dice, no temáis ni os amedrentéis, he aquí vuestro Dios viene con pago, con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Y dice que cuando Él venga, los muertos resucitarían, los paralíticos se levantarían, los sordos oirían, los mudos hablarían y los ciegos verían. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo vino a la tierra. Pero Isaías dice que Dios lo iba a hacer. Y hablando un poquito de esto en Corintios dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos mandó, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, claro, porque
Isaías dice, verdaderamente Jehová, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Ahora que hablamos de salvación, ¿quién es el Salvador? Isaías 45:22 dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sed salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías por todas partes, porque fuera de mí no hay quien salve. Pero Pedro, por el Espíritu Santo, en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Será que hay dos salvadores? No, señores, hay un Salvador que se llama Jesús, porque Jesús quiere decir Jehová salva. En Jeremías dice la palabra del Señor que habrá un renuevo o un retoño de Isaí, y al que nacería de David se le llamará Jehová justicia nuestra. Hablando del renuevo de Isaí, que era David, y hablando del renuevo o retoño, el hijo de David. Hosana, Hosana al hijo de David, le dijeron a Jesús entrando a Jerusalén, y ese hijo de David, ese retoño, ese renuevo, se le llamaría Jehová justicia nuestra, o Jehová salvador nuestro. Eso es increíble, como es de hermosa la palabra del Señor, pero es para interpretarla, porque la palabra se interpreta ella misma. Es que un texto tiene que tener sus contextos, porque entonces la escritura se volvería un pretexto, y de aquí han sacado muchos pretextos para sacar diferentes creencias, vertientes religiosas, y confundirse en ellos mismos y confundir a la gente. Pero como dije al comienzo, no tenemos espíritu de cobardía ni de confusión, sino de amor y de dominio propio. Entonces la palabra del Señor es muy clara: un Señor, una fe y un bautismo. Así que le invitamos para que escudriñe las Escrituras y no se deje confundir por los plurales que hay en Dios, y por que la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son tres personas distintas. Eso es doctrina romana. Roma dice tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, y un solo Dios verdadero serían cuatro, porque Roma no sabe ni en qué está parada, con el respeto que cada uno se merece. Pero esto lo vamos a ir explicando pasito a paso. Mis videos serán cortos para que tenga tiempo de verlos de principio a fin y de deleitarse escuchando la palabra del Señor. No porque yo sepa mucho, pero lo poco que he entendido, que me lo ha revelado su Espíritu Santo, eso lo quiero transmitir. Y cuando digo que me lo ha revelado el Espíritu Santo, me lo ha revelado Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Dios no es una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. No, Señor, son una misma cosa es. La Biblia habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de su Hijo, de los 7 Espíritus de Dios. Entonces Dios tiene 7 Espíritus. Entonces Dios tiene un Espíritu y el Hijo tiene otro Espíritu, y el Espíritu otro, serían 3 Espíritus. Por favor, no queremos confundir a nadie, queremos ser claros. En la palabra hay un plural que nos enseña no 3 divinidades, ni 3 personalidades, ni 3 personas, sino 3 manifestaciones de un solo ser, que es Cristo el Señor. Amén. Así que voy terminando con este video. Les agradezco su atención y búsquenme por JJ Doctrinas Bíblicas, escríbanme y háganme preguntas, que con mucho gusto les transmitiré una respuesta a mi alcance, conforme mi conocimiento, conforme Dios me vaya instruyendo, para yo ir explicando la palabra del Señor. Pero los pentecostales no son demonios, los unicistas o unicitarios no son endemoniados, son personas que tienen la revelación del Espíritu Santo de Dios, y esto no es para todos, esto es para unos cuantos. Muchas gracias por la atención dispensada.